¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pistachos Podcast, el espacio donde siempre vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la innovación, el lado más crocante de la innovación. Crujiente de la crocante, innovación. Crujiente, ¿no? Así Por ahí son sinónimos, ¿no? Y el día de hoy, como siempre, estamos Yanina. Aquí yo, exacto. Y yo, Juan Carlos, y vamos a, como hacemos cada 2-3 semanas, tenemos esta conversación no con un invitado, sino esto es hacer una especie de contienda, casi como un debate electoral entre Janine y yo, al respecto a qué se puede hablar de la innovación más allá de lo que sabemos que las personas generalmente lo relacionamos, que es el tema de la tecnología. Así es. Pero antes que eso, creo que es muy, muy importante que podamos hacer un poco también de la reflexión de lo que venimos construyendo en Pistachos, ¿no? De hecho, ya tenemos un Instagram, ya tenemos además otras redes sociales, ya empezamos a utilizar con más fuerza el LinkedIn. Y sobre eso, Yanina, me gustaría que puedas comentar un poco sobre los eventos a los cuales hemos ido y a los cuales hemos ido retroalimentando nuestras redes con eso. Hemos ido a varios la semana pasada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo episodio, en un nuevo pistacho, ¿no? En un nuevo pistacho. Para seguir profundizando en esos temas que nos gustan mucho. Bueno, ¿dónde hemos estado? Hemos ido a la primera cumbre de la red CITE, o del ITP, organizado por el ITP, que abarca a más de 20 CITES, ¿no? A nivel nacional. ¿Qué son las CITES? Son centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, ¿no? Entonces son importantes organismos que ayudan pues a las diferentes empresas, a las pymes sobre todo, a la mediana y pequeña empresa, a capacitarse en temas de innovación, tecnológicos, le dan diferentes asistencias, ¿no? Entonces hemos ido a esos eventos, hemos encontrado a muchos emprendedores, ¿no? A muchas personas con diferentes productos, innovadores, algunos de servicios, ¿no? Entonces ha sido muy interesante, ¿no? ¿Y en qué otro evento hemos estado? Porque recuerdo que hemos ido a otro hace poquito. Hemos ido al de Bioactiva, Ajá. que habla, ya que estamos en el contexto electoral, ¿no? Menciona si los partidos, hizo un análisis de cómo están considerando la I+D+I o el Sistema Nacional de Innovación dentro de las agendas políticas. Entonces fue muy interesante. Es más, acá viene una noticia para el siguiente episodio. Vamos a tener de invitado, ¿no? a Katy Samanamut, y nos va a conversar un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo los candidatos están interesados en el tema de innovación, si están colocándolo en sus propuestas o no, si conocen cuál es el nivel de conocimiento sobre el tema. Y eso creo que era, o sea, lo interesante de lo que vimos en esta última charla fue justamente no solo hacer un conteo de si la innovación y la innovación tecnológica estaba dentro de los planes de gobierno de nuestros queridos futuros candidatos o queridos posibles presidentes del país, sino que lo interesante que ha hecho Bioactiva y que me pareció bastante potente fue evaluar si es que las propuestas que se habían identificado eran algo realmente significativo o si era algo meramente exploratorio o solo declarativo, ¿no? Hasta hubo risas cuando se mencionó que un partido político había propuesto crear básicamente un nuevo Concitec, sin saber que ya existía el Concitec. Exacto, ¿no? Hay desconocimiento de algunos partidos, ¿no? Y de repente consideran que no es importante porque hay otros problemas urgentes, ¿no? Claro, como lo ven de relleno, educación, ¿no? salud, ¿no? Sobre todo seguridad, ¿no? Seguridad, la lucha contra la corrupción, que son los temas que generalmente están de moda, ¿no? Pero interesante estos eventos. Hay muchos más a los que seguiremos yendo. Seguiremos asistiendo para compartirles, ¿no? Mediante los reels, algunos
algún tipo de entrevista. Así ¿no? que no se olviden de seguirnos, porque en los Reels de Instagram podrán ver ahí toda la información respecto a las aventuras de Yanina y Juan Carlos. O si tienen algún evento donde quieren que participemos, de repente cubriendo algo de lo que puedan difundir, podemos estar ahí. Ah, también, sí, perfecto, nos pueden escribir por ahí. Así que, como ha dicho Yanina, no se olviden de chequear el próximo episodio, donde estaremos justamente con la gerente de Bioactiva. Pero Yanina, ahora sí, entrando al tema, justamente ahora que hemos hablado de diferentes eventos, donde hemos hablado de innovación, ¿no? Sí. Bastante se ha hablado de la innovación tecnológica en estos eventos, porque claramente, ¿no?, es lo que está más de moda entre lo que vimos en episodios pasados de la IA y lo que hemos visto día a día respecto a los avances tecnológicos. Claro, alguien menciona la palabra innovación y te dicen, innovación tecnológica. Pero creo que justamente este episodio es vital para poder desarrollar entre tú y yo un poco más allá, y que nuestros oyentes o video oyentes nos puedan captar referente a qué otros tipos de innovación hay, ¿no? Y de hecho creo que tú tienes, nuevamente, por el lado más académico que tienes tú, nos podrás decir cuáles son estos tipos de innovación o qué va más allá de la innovación, que no es solo tecnología. Bueno, el tema que nosotros hemos visto en la maestría, que ha sido muy importante porque nos ha ayudado a entender de manera académica qué es la innovación. Gracias, maestría. Se entiende que la innovación es crear algo nuevo, diferente, pero no simplemente que se quede en la idea, ¿no? Sino que sea introducida en un mercado. Entonces, parte desde ahí. Si tú tienes una idea genial, maravillosa, pero no lo comercializas, no lo muestras, ¿no?, y no ves que está funcionando en el mercado, entonces ya deja de ser... Claro, no logra ser una innovación. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Porque puedes decir, oye, tengo una idea maravillosa, voy a hacer una silla redonda, ¿no? Y nunca se te ocurre comercializarla, ¿no? Porque detrás de eso hay un montón de esfuerzo de creación, ¿no?, de producir esta silla, ¿no? Pero si no lo llevas afuera, no hay innovación, nadie lo va a conocer, ¿no? Eso es uno, ¿no? ¿Y cuántos tipos de innovación hay? Hay muchísimos tipos de innovación. Hay como 10 tipos de innovación, digamos, que se ajustan un poco a la época actual, ¿no? De repente conoces algunas de ellas. ¿Alguna innovación? Hay 10 tipos, ¿te acuerdas? Ya, me está soplando, dices. Sí, o sea, es muy académico de repente lo que voy a decir, pero creo que es importante conocerlo, yo creo que, claro, ¿no? Para entender muy bien, ¿no? Para que no digan, innovar es hacer solamente una app, es tener mi producto tecnológico, ¿no? O tiene que ser una gran innovación, diferente, potente, ¿no? Ahí creo que podemos decirles qué cosa es. Podemos que no resumir, es solo tecnológico, eso sí. Ok, podemos resumir estos 10 tipos de innovación para que la gente me crea y sepan que también he hecho mi tarea. En 3 tipos más amplios de conjuntos, ¿no? Están las innovaciones que van hacia el núcleo de lo que podría ser la empresa, sus procesos, ¿no? Está el otro tipo de conjunto de innovaciones que están yendo hacia el producto en sí, y están los tipos de innovación que están más relacionados a la experiencia del cliente. Claro. Esos son los 3 tipos de O podríamos ponerlos en 4, ¿no? Lo que son innovaciones de procesos, ¿no? Innovaciones en los productos o servicios, que ahí sería uno, ¿no? La innovación que hay dentro de tu organización, ¿no? Y de repente la innovación relacionada del marketing e innovación, ¿no? Cómo presentas ese producto o servicio. La experiencia. ¿No? Claro, ¿no? Cómo llegas hacia el público, cómo impactas, ¿no? No es lo mismo crear, pues, por ejemplo, lo que hizo Gastón Acurio, ¿no? Cambió la experiencia, ¿no?, de cómo se entendía la comida en el país, ¿no? Entonces me estás diciendo, Yanina, de que hay innovación en la gastronomía.
Claro, todo el mundo sabe que hay innovación. Todo el mundo no lo sabe. Todo el mundo no lo sabe. A ver, ¿por qué crees que no lo sabe? Porque yo no lo sabía. Tú me estás contando que hay innovación en la gastronomía. Sí, hablando de Gastón Acurio, en este libro de Andrés Oppenheimer, ¿cuál es la cámara por acá? Bueno, acá para que lo vean. Ya. Okay. Este libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, por cierto, Andrés Oppenheimer es un gran periodista que ha recorrido muchos países para entender diversos temas, y uno de esos es el tema de la innovación. Entonces, este libro, Crear o Morir, ¿no?, habla de qué hace América Latina en el tema de innovación, ¿no? Y claro, uno de los ejemplos más notorios, este libro tiene como 6, 8 años, habla de Gastón Acurio, cómo él, a través de su esfuerzo, de su trabajo, lo que hizo fue crear una visión distinta de la comida peruana, ¿no? Como compartiendo sus recetas con todo el mundo, ¿no? No era el típico cocinero que guardaba las recetas celosamente y no las compartía, ¿no? Claro. Lo que él hizo fue simplemente darle un valor distinto a la cocina peruana, a los productos peruanos sobre todo, ¿no? Porque antes uno no conocía la quinoa, la quinoa, ¿no? Los diferentes tipos de papas, no le dabas ese tipo de valor. Entonces, eso es innovación, ¿no? Exacto. Mostrar una manera distinta. Pero innovación dentro de esta cultura también puede ser, ¿no? Dentro del sistema que había, bueno, no había un sistema en ese momento sobre la cocina, pero darle ese valor a ese producto fue un cambio muy importante. Es interesante, ¿no? Porque justamente tú estás hablando de que hay una innovación en el desarrollo del proceso del producto. No es solamente tecnología, ¿no? No, exacto, no. Ahí hay más que tecnología, es el desarrollo de cómo modificar el proceso para poder, por ejemplo, generar nuevos tipos de sabores y a la vez generar un nuevo tipo de experiencia. Se nos cae acá Oppenheimer. O sea, porque realmente, por ejemplo, Mistura es un tipo de experiencia distinta, o fue, porque lamentablemente ya no continúa, pero hay... ¿Ya no continúa Mistura? No, por ahora no, creo. Yeah. Pero hay otros festivales que le han seguido la posta, donde efectivamente... lo innovador, usando justamente la palabra, es la experiencia que hacen para que las personas se acerquen a la gastronomía regional, local, ¿no? Para que puedan conocer distintos tipos de productos, para poder darle mayor valor, que al final de cuentas también es parte de las misiones de la innovación, generar un nuevo tipo de valor público a un elemento, a un producto, a un servicio, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ahí podemos tener un primer gran ejemplo de lo que es este capítulo, que es innovar, no solamente no solo es tecnología. Exacto. No es un app, no es como hacer que Rappi llegue más rápido. Y la innovación no es solamente hacia afuera, ¿no? Como te decía, es hacia adentro, ¿no? En la organización. De repente capacitando a los empleados en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bonito que es Creatividad, me parece que es de Pixar, donde el cambio que hicieron ayudó a impulsar la innovación dentro de sus equipos de trabajo. ¿Y cuál fue el cambio? Sencillo. Pusieron una mesa larga, grande, dentro de un espacio, dentro de una oficina, ¿no? Donde todos se juntaban y conversaban de un tema. Ese cambio chiquito de colocar una mesa grande donde todos se sienten, jefes, gerentes, el diseñador, un equipo multidisciplinario, provocó impulsó, ¿no? un pensamiento distinto. Claro, ¿no? Entonces, mejoró el proceso. Mejoró el proceso de trabajo, el proceso de cómo crear ideas, solucionar por ahí problemas, ¿no? internos. Entonces la innovación está dentro también de la organización, o también para aligerar costos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la innovación de procesos, ¿no? Como si quieres tú disminuir costos, tienes que buscar la manera de hacerlo diferente. Entonces, ahí también puedes innovar dentro de procesos, ¿no? Y bueno, y lo que conocemos comúnmente, la innovación en productos o servicios, ¿no? Claro. Servicios como Starbucks, ¿no? Starbucks no solamente te ofrece el cafecito, sino la experiencia del café, ¿no? Claro, es cierto. De hecho, en esta lectura que pondremos luego en los comentarios de quién es, efectivamente, cuando se habla de Starbucks, se habla de ese tipo de innovación
que va nuevamente no solo hacia el producto, sino va hacia la experiencia del producto, donde básicamente Starbucks te vendía, ¿no? Porque el texto es del 2018, te vendía la idea de estar como en casa, ¿no? Así es. Esa es la idea de ir a un Starbucks, era poder tener un espacio donde te sirvieran un café como en casa, con Así jazz de es, fondo, claro. ¿no? Con tonos en todo el establecimiento bastante cálidos, rústicos, pasteles, ¿no? Como para poder estar ahí y no irte, no como entrar a un fast food y querer comer y largarte, sino realmente quedarte ahí. Lo que te iba a mencionar y que también me llamaba bastante la atención es que cuando hablamos, por ejemplo, de innovación que no es tecnológica, por ejemplo, podemos verlo desde el otro lado, ¿no? Tantas veces que en nuestro país, siendo un país que no tiene realmente una conectividad al 100%, sino que sabemos que hay en bastantes zonas de nuestro país donde la conectividad es un problema y sigue siendo un problema latente. Realmente hablar de una innovación tecnológica quizás no es el problema más urgente de tratar, sino que se pueden hacer distintos tipos de innovación que no necesariamente involucren un componente tecnológico. De hecho, lo dijo Sebastián en el capítulo pasado, así que si me estás escuchando, teleoyente, revisa el capítulo pasado. Por favor. Revisa el capítulo pasado donde encontrarás a Sebastián hablando de este tema, efectivamente, de una de sus iniciativas que él decía que querían poder fomentar que las personas reciclaran y no botaran distintos tipos de productos, ¿no? Que eran de su propio interés, y lo hizo básicamente a través de distintos paneles y carteles. Nada de tecnología de por medio. Exacto. ¿No? O lo que hace la Patarashka, la gerenta de Patarashka, ¿te acuerdas que hablamos con ella en el evento del CITE? Efectivamente. Ella mencionó, le preguntamos cómo innova ella dentro de la gastronomía, y lo que mencionó es que lo que hacen es recoger los productos reutilizables. La merma, ¿no? Claro. Que surge de las comidas, y hacer un trabajo posterior, ¿no? Con eso. Entonces ahí también está innovando, ¿no? Claro. O lo que hacen los profesores en las zonas bien alejadas y donde no hay conectividad, ¿no? Muchos de ellos lo que hacen es, con los elementos que tienen al alcance, ¿no? Frutas, verduras o diferentes símbolos, por ejemplo, de identidad. Hay no me acuerdo el nombre ahorita, que creo que es en Piura, donde son estas semillas grandes de árboles. Ya, como un cacao grandazo. Sí, no me acuerdo el nombre en este momento. ¿No? Con Gran estos cacao. elementos utilizan, hacen las clases, ¿no? Ya. Por ejemplo, los ayudan a formar su identidad, ¿no? Utilizando diferentes dibujos dentro de este producto, ¿no? Del árbol. Utilizan eso, no hay necesidad, de repente en ese momento no tienen una laptop, no hay conexión a internet, entonces utilizan estos elementos. Claro. O con las frutas, como decía yo, hay profesores que les enseñan matemática, ¿no? Plátanos, mandarinas, ¿no? Todo lo que está al alcance. Entonces son maneras distintas de enseñar, diferentes, que funcionan, por eso que son innovadoras, ¿no? Las está aplicando, está funcionando. Entonces, yo creo que la innovación es eso, ¿no? No es solamente tecnología, ¿no? Pero yo creo que no es que también satanizar el tema de la tecnología. Sí es importante la tecnología, que innovemos, ¿no? Sería genial que el país tenga una industria donde nosotros creemos nuestra propia tecnología, nuestra propia tablet, laptop, como lo hace Corea del Sur, ¿no? O sea, hacer industria, dices. Claro, una industria de nuestra tecnología propia, ¿no? Bueno, o quizás tecnología adaptada tendría que ser, ¿no? Adaptada, ¿cómo adaptada? Adaptada. Copiada. No. Adaptada me refiero. Copiar no está mal, es una estrategia. Corea del Sur lo hizo, por ejemplo. Está bien, pero al iniciar su economía, ¿no? Copiaba todo de China, ¿no? Ya. Y ahí más o menos aprendí un poco, y al final ellos mismos hacen sus propios electrodomésticos, equipos, ¿no? Claro, pero me refería más a adaptada a, por ejemplo, tenemos 47 lenguas en nuestro país y tenemos más de 55
pueblos originarios con distintos tipos de intereses, costumbres, tradiciones, saberes. Sí. Entonces la tecnología realmente también se tiene que adaptar a ese tipo de... Es un medio en realidad. No, bueno, si es en el tema de educación, la tecnología es el medio, no es el fin, ¿no? No, y la tecnología no solo es un medio, puede llegar a ser un problema. De hecho, es un problema a nivel de la cooperación que se ve con mucha preocupación porque se está volviendo lo que le llaman ahora la brecha digital, ¿no? Cada vez que avanza más el tema de la inteligencia artificial, sabemos que van a haber muchas más personas que efectivamente puedan acceder a ella, pero habrán también muchas más personas en zonas rurales que tendrán muchas más desventajas que las que tenían antes para poder aprender. Bueno, eso sí, ¿no? eso Porque sí, claro, es cierto obviamente si ya de por sí antes había una brecha entre una persona urbana y una persona de ámbito rural, ahora la persona urbana tiene 3 veces más herramientas que la persona de ámbito rural. Crece la brecha entre ellos. Así es. Ese también es un tema interesante. Del que hemos hablado, el tema de educación, hemos hablado en un newsletter que hemos puesto hace poco en el LinkedIn. Y que también está relacionado a el capítulo con Sebastián. Búsquenlo porque ahí van a poder ver todo el tema educativo e innovación. Otro tema que quería tratar también sobre el tema de la innovación tecnológica es, por ejemplo, la innovación y esto también gracias a la maestría que Janine y yo llevamos, tiene que ver con el desarrollo de un servicio y un producto. Muchas veces a la hora de hacerlo partimos de la idea de que nosotros tenemos la solución, ¿no? Entonces tú dices, claro, bueno, las personas no se movilizan más en bicicleta porque en Lima es tan insegura que no saben ni siquiera por dónde ir porque no hay buenas rutas. Entonces ese es el problema y yo ya sé cuál es la solución. Y lo que hemos aprendido en justamente todo este proceso de aprendizaje, valga la redundancia, es que justamente muchas veces uno tiene que ir a la cancha a medir realmente cuál es el interés del usuario. Claro, has dado con un punto muy importante. El interés del usuario, la experiencia del usuario. La innovación, para que realmente funcione, ¿no?, y sea exitosa, tiene que atender a un problema, ¿no? Yo no voy a crear algo para que nadie lo use. Entonces, la innovación, tiene que atender un problema, tiene que solucionar un problema. Entonces, tú tienes que encontrar ese problema, claro, ¿no?, pero para que puedas crear la solución con un producto o un servicio, ¿no? Sí, pero hay como dos maneras. Pero hay gente que se enamora de su idea y... Exacto. O sea, todo nos pasa, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que tú puedes decir, yo encontré la solución, yo tengo una solución e he identificado un problema, es este. Te muestro datos y estadísticos y te digo, efectivamente, en la ciudad de Lima las personas han dicho por encuesta que odian movilizarse por el tráfico. Ya. Pero mi solución la estoy basando solamente en la identificación del problema. Pero quizás si fuera a la cancha y empezara a buscar realmente cuáles son las preferencias del usuario, me daría cuenta que no necesariamente la solución es algo tecnológico. Exacto. Y ahí viene justamente la idea de que, como dice el título de este podcast, no toda innovación es tecnología, ¿no? o es algo tecnológico, porque puede ser que la gente no es que necesite un app donde yo le dé las rutas, las mejores rutas para ir en bicicleta. Puede que realmente lo que la gente quiera para poder movilizarse en bicicleta puede ser lo más ridículo, un mejor casco, porque creen que con un mejor casco no los van a atropellar. O que les dé un seguro de su bicicleta. Entonces, para eso tenemos otro libro también. Saca los libros. Saca los libros. Es uno de Tim Brown, Diseñar el cambio. De repente ya muchos los han leído, ¿no? Es un libro muy interesante porque te ayuda justamente, lo que tú mencionas, ¿no?, definir el problema y idear una solución siempre enfocado en el usuario, en la persona, ¿no? Diseñar el cambio habla de esta metodología, Design Thinking, no sé si lo han escuchado, ¿no? El Design Thinking es lo que está de ahora de moda. Encuentras el problema, entonces empatizas con este problema, a ver cómo puedes, ¿no?, encararlo, y ideas, ¿no?, defines, mejor dicho, el problema, luego ideas, ¿no?, haces tu brainstorming con tu equipo, a ver cómo solucionas el tema, por dónde puedes ir, ¿no?, qué puedes hacer, qué puedes conseguir, cuáles son los recursos que tienes, ¿no?
prototipas, no sé, pues creas el casco, ¿no? Creas la ruta, ¿no? Y luego vas a probar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una idea, de repente nos ayude mucho esta metodología, que es Design Thinking, una herramienta súper importante, para ver cómo podemos evaluar ese problema y solucionarlo, ¿no? De manera, digamos, creativa. Porque lo importante de encontrar una solución y que sea innovadora es que sea distinta, ¿no? Que sea de repente, que tenga un impacto que no se parezca al resto, ¿no? Pero que siempre solucione el problema del usuario, ¿no? Y de repente ahí muchos nos enamoramos de nuestra idea y simplemente dejamos de lado el problema real, ¿no? Entonces, claro, por eso es mejor evaluar bien, conversar bien, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué nos afecta? Observar, ser muy observadores. Los innovadores tenemos que ser muy observadores, ver qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? Claro, y ahí también creo que un punto importante es que no solo es un usuario, sino que para tu problema pueden haber distintos tipos de soluciones para distintos tipos de usuarios. Una cosa es que yo le pueda solucionar la movilidad de una persona que tiene discapacidad, pero que es usuario de un distrito como Miraflores, que tiene todo pavimentado y que tiene rampas, ¿no? Claro. Y yo pueda decir, ok, voy a hacer entonces un tipo de silla eléctrica, ¿no? Que le permita todo tipo de movilidad. Y otra cosa es solucionar el mismo problema, que es la movilidad de una persona con discapacidad, pero de una persona que vive en un centro poblado alejado, donde no está todo pavimentado, donde no necesariamente tiene las condiciones de movilidad y ni siquiera, ponte que haga una silla eléctrica que solo se necesite recargar con enchufe. ¿Y qué pasa si en la zona donde yo estoy no hay enchufes? Exacto. Entonces, es el mismo problema, pero cambia la solución por el usuario y por lo que tiene el usuario en el contexto. Entonces, por eso creo que lo que dices es muy importante, es conocer a tu usuario, meterte en el papel del usuario en su dolor, cliente, ¿no? La persona, la comunidad. Yo digo usuario porque vengo del ámbito estatal, entonces ahí es usuario, sé que a todo, ¿no? Claro, y es innovaciones, por eso no solo tecnológicas, ¿no? Sino innovaciones que tienen que ver con la cultura, con la comida, con la educación, con ¿no? Salud. Que no necesariamente necesitan de un componente tecnológico, ¿no? Para encontrar una solución, ¿no? Exacto. O sea, justo has dado en el clavo de algo que se me viene a la cabeza. ¿Cuántas veces dentro de las experiencias de trabajo de campo que yo he tenido se hablaba mucho del tema de los problemas de salud en bastantes de las comunidades de población indígena porque no se podía adaptar ni los procesos ni el servicio a estas poblaciones, ¿no? Y erróneamente se culpaba a las poblaciones, ¿no? Se decía, no, el problema es que la población no entiende pues el servicio que se le da. Y ahí justamente entra un tema de innovación, ¿no? ¿Cómo adaptas el servicio para que estas personas que tienen diferencias culturales realmente puedan sentir que el servicio está adaptado hacia ellos y se genere un nuevo tipo de valor a ese servicio? Y bueno, ahora mientras te escucho, ¿no? Y creo que muchas personas que nos están viendo, escuchando, van a decir, claro, innovación, están pensando en algo grande, ¿no? Ya, ok, voy a, ¿no? solucionar el problema ¿no? el gran problema, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? Yo lo que quiero que se entienda es que innovar está en todos. Crear, ¿no? Ser creativos está en todos nosotros, ¿no? Nosotros podemos tener un problema y en casa lo solucionamos de una manera, por ejemplo, las mamás, ¿no? Las mamás cuando no hay que cocinar, ¿no? Son creativas y abren la refri o ven la despensa y con lo que hay cocinan. Eso es creatividad, eso es solucionar un problema en el momento, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Entonces la creatividad está en todos y cómo tú generas ¿y por qué es importante la creatividad para la innovación? ¿Por qué? Porque estás pensando distinto. No es lo mismo tener, mejor dicho, hay muchas pollerías, ¿ok? Tú quieres abrir tu pollería. Okay. Ya. Okay. Lo vas a abrir y lo vas a hacer igual que el resto. ¿Cuál sería tu ventaja competitiva? ¿Cuál sería tu propuesta de valor?
tienes que pensar distinto y para eso tienes que ser muy creativo, no hacer lo mismo que hace el resto. De repente, no sé, a este pollo le creas ensaladas, vendes pollo al brazo con ensaladas para la gente, ¿no? Deportista, la gente fitness, ¿no? Cero papitas. Claro, innovar, crear, no está simplemente en las grandes empresas, ¿no? Está en nosotros, ¿no? Y creo que tenemos que desarrollar ese tipo de pensamiento, ¿no? Divergente, distinto, ¿no? Es interesante. Para crear, ¿no? Cosas que nos impacten y nos beneficien también a nosotros, ¿no? Claro, porque eso es lo que también hablamos en el capítulo número 0, que también lo pueden buscar, que es por qué el Perú tiene distintas falencias por las cuales no innova. Y una de ellas, que habíamos mencionado, era que sí, efectivamente teníamos muchos emprendedores, pero el tema con los emprendedores es que uno puede ser emprendedor, pero no busca esa ventaja competitiva, sino que ve la solución de lo que se tiene a la mano y ve la solución de la receta que se ha escrito una y otra y otra y otra vez, y entonces básicamente hacen el mismo negocio en un lugar simplemente alejado de su competencia para intentar justamente generar algo, pero ahí no hay innovación. Y ojo que también hay otra cosa importante, ¿no? Mi opinión personal es que para crear no necesitas hacerlo solo. O sea, no es que tengas que hacerlo solo, ¿no? Para inventar cosas, crear cosas, no inventar, sino crear cosas, necesitas trabajar en equipo, necesitas pensar en equipo, ¿no? No necesitas estar solo, ¿no? No, así no surgen las ideas, ¿no? Necesitas conversar con gente, por ejemplo, si tienes una pollería, anda a eventos relacionados, ¿no? Con el tema de agricultura, ¿no? Anda a eventos de catering, a eventos a los que hemos ido nosotros, ¿no? Cómo trabajan las CITES, ¿no? Siempre tratar de buscar cosas distintas, ¿no? Porque de esa manera tú tienes conocimientos diferentes y en algún momento va a haber una conexión entre tu problema y lo que escuchaste o viste. Y de eso se trata la innovación. Y para eso está el último libro. Parece un podcast de literatura, ¿no? De libros. De libros, porque literatura me dejaste claro que tú... No, yo ciencia ficción no leo mucho. Disculpa. Este es otro libro muy, muy bonito, que se llama Los Innovadores, de Walter Isaacson, ¿sí? Y habla justamente de que el innovador, el creativo, no trabaja solo, ¿no? Trabaja en equipo y trabaja conectando conocimiento, ¿no? Entonces, si quieres hacer tu pollería, yo sigo con la pollería, creo que tengo ganas de comer un pollo. Ya acabamos ahorita, así que ya falta poco. Necesitas conocer más allá, ¿no? Temas de, no sé, pues, cómo se comercializa, temas de comida, papas, ensaladas, cómo se vende, no sé, muchísimas cosas. Y de esa manera vas a crear un negocio diferente, ¿no? Y la gente, por esa propuesta de valor distinta, va a ir, pues, a consumirte, ¿no? Interesante. Así es. Bueno, Janine, entonces ahora sí que hemos hablado de lo que es la innovación tecnológica y sobre todo lo que no es la innovación tecnológica, haciendo un recuento de diferentes ejemplos. Te hago la pregunta a ti, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo del capítulo de hoy sobre las cosas que son? Ya. Sí, hay tanto se vuela que el tiempo, mencionar, ¿no? se vuela hay el tanto que tiempo. mencionar sobre el tema de innovación, porque creo que acá hemos tratado de abarcar un poquito de todo, ¿no? Yo lo que dejo es que la innovación... lo bueno, dirás. Lo bueno es que tenemos muchas personas muy creativas, muy emprendedoras, ¿no? Lo malo es que todavía no se entiende muy bien qué es, para qué sirve, ¿no? Hay gente que considera que la innovación, ¿no? Así con sus grandes palabras, no les va a impactar, ¿no? Pero la innovación sí nos va a impactar de alguna manera a nuestro bolsillo, ¿no? Y lo feo, yo creo que me quedo con lo bueno y lo malo, ¿no? Ok, yo creo que lo bueno de ver la innovación más allá de la tecnología es que efectivamente te permite entender que no es necesario lo que dijiste hace un momento, no es necesario dar un salto enorme, que generalmente las innovaciones tecnológicas implican un salto mucho más grande. No es necesario dar esos pasos enormes para poder estar haciendo una innovación en sí, ¿no? Sino que con una innovación no tecnológica, más de corte social, más de corte, llamémoslo, experimental,
puedes generar un gran valor. Por ahí lo bueno. Lo malo es que lamentablemente, efectivamente, las personas seguimos relacionando, y me incluyo, la innovación con la tecnología como si fueran básicamente siameses, ¿no? Y es irónico, como decía hace un momento, verlo así en un país donde más del 60% sigue teniendo problemas de conectividad diaria, y donde un gran porcentaje vive en zonas rurales donde no necesariamente hay conectividad. Lo feo, yo creería, que está en justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El peligro de que la innovación tecnológica se vuelva solución para algunos y una brecha para otros. Eso es otro tema. El tema de la innovación, así en este mundo todo funciona de manera... Tú dices que justos pagan por pecadores. No, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Es el yin yang. O sea, la innovación también genera brechas. Ajá. Entonces, si hay gente que se beneficia de la innovación, también hay gente que no lo hace. Y eso es lo feo para mí. Eso es lo feo. Efectivamente. Exacto, por esas brechas que mencionas, ¿no? Bueno, más del tema vamos a hacerlo en el newsletter, donde vamos a hablar de los 10 tipos de innovación. Yo me he quedado con eso. Faltó, creo que, profundizar en ese tema, así es que lo dejamos para el newsletter en LinkedIn. Bueno, muchas gracias nuevamente por escuchar este breve podcast. Nos estamos viendo el próximo episodio. Y no se pierdan el próximo episodio, donde efectivamente vamos a hablar ya sobre un tema que nos incumbe a todos. Las elecciones presidenciales. ¿Por qué vamos a votar? La innovación, no te voy a hacer caso, la innovación y la tecnología, la innovación y los partidos políticos. Así que nos vemos. Listo. Hasta luego. Chao, chao.